Saludos a todos. Como saben, el presidente Donald Trump prometió que el día 14 de junio se iba a firmar un acuerdo de paz entre los Estados Unidos y el país de Irán. Tenemos que estar claros que tal cosa no sucedió. No se estampó la firma en ningún documento de paz entre Irán y los Estados Unidos, donde dicha firma se tenía que realizar en Ginebra, y el país de Irán nunca envió a sus representantes a Ginebra para firmar cualquier acuerdo con los Estados Unidos. Pero sí sucedió lo siguiente. En el día de ayer, el presidente Donald Trump posteó los mensajes que ven en la pantalla indicando que el trato o el acuerdo con Irán ya estaba completo. Y lo voy a repetir, ya estaba completo. Naturalmente aprovechó para darse golpe de pecho diciendo que muchos presidentes intentaron hacer un plan de paz con Irán y todos fracasaron. Y que por fin apareció un presidente que logró la paz. Pero la realidad parece que es otra. Yo no sé cómo alguien puede reclamar que un acuerdo está sellado cuando todavía se está negociando detalles de ese acuerdo, y lo que suceda durante esta semana puede cancelar la reunión pactada para el 19 de junio en Suiza para la firma de este memorando de mutuo entendimiento que extiende el periodo de negociación por 60 días adicionales, incluyendo el cese al fuego. El periódico Jerusalem Post publicó en su página de Facebook un mensaje donde indica que Irán salió de este conflicto más fuerte de lo esperado. Press TV, el medio oficial del Estado de Irán, publicó una noticia donde indica: el máximo organismo de seguridad de Irán afirma que el memorando de entendimiento busca poner fin a la guerra en todos los frentes y levantar el bloqueo naval estadounidense. La Secretaría del Congreso Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que Teherán y Washington finalizaron el texto de un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, lograr el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y levantar el bloqueo naval estadounidense contra Irán. En el día de hoy, Press TV publicó un titular diciendo que Irán afirma que el fin de la guerra israelí contra el Líbano es parte inseparable del acuerdo con los Estados Unidos, y continúa diciendo que Irán afirma que el fin de la guerra de Israel contra el Líbano, y repito, que es una parte inseparable de un conflicto entre Teherán y Washington, se debe cumplir para poner fin de forma permanente la agresión ilegal estadounidense e israelí contra la República Islámica. Otro titular indica que el comandante del ejército iraní, el general de división Atani, afirma que el enemigo se ha dado cuenta que debe respetar a la nación iraní, sus creencias y jerarquía islámica tras sufrir derrotas en el campo de batalla. Y el presidente del Consejo de Irán, Larijani, elogió la resistencia y la firmeza de la gran nación iraní frente a la arrogancia malévola de Estados Unidos y el régimen de Israel. Yo les he indicado a ustedes de que esta guerra se termina cuando Israel diga que se termina. Y cuando hablo de Israel, hablo del Parlamento de Israel, de las Fuerzas Armadas de Israel, de Mossad, de los colonos, de la ultraderecha, de AIPAC y del primer ministro de Israel. Veamos qué está pasando en Israel. Funcionarios israelíes expresan su frustración ante la posibilidad de una guerra lanzada para derrocar al régimen de Teherán que termine
con el régimen de Irán intacto, mientras que las operaciones militares de Israel en el Líbano se enfrentan a nuevas restricciones. O sea, que temen que toda esta guerra no haya servido para derrocar al régimen de los ayatolá en Irán. Otro artículo titulado ¿Quién realmente ganó en el acuerdo Irán-Estados Unidos? Sugiere que el gran ganador es Irán. Un artículo por el medio de noticias Times of Israel dice que los ministros afirman que Israel no se verá obligado por el acuerdo con Irán. Y lo voy a repetir. Un artículo por el medio de noticias Times of Israel dice que los ministros afirman que Israel no se verá obligado por el acuerdo con Irán. Y además indica que la oposición critica duramente el fracaso absoluto de Netanyahu. El ministro de Defensa, Katz, asegura que las fuerzas de defensa de Israel permanecerán en el sur del Líbano y atacarán con contundencia a Irán si es necesario. Y lo voy a repetir. Y atacarán con contundencia a Irán si es necesario. A pesar del memorando de entendimiento entre Donald Trump y Teherán, que pide el fin de los combates en el Líbano, el político Bennett calificó las condiciones impuestas por Trump como producto del fracaso del liderazgo de Israel, donde naturalmente se refiere a Benjamín Netanyahu. En resumen, el Parlamento de Israel no piensa honrar el memorando de mutuo entendimiento entre los Estados Unidos y el país de Irán. Y tampoco piensa paralizar sus operaciones en el Líbano, y mucho menos retirar a sus tropas del territorio libanés que ha conquistado. Un artículo en el Jerusalem Post dice que según J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, muchos puntos del acuerdo continúan sin resolverse y sobre Israel se limita a decir que deben haber personas en Israel que están de acuerdo con el memorando de mutuo entendimiento. Otro artículo del mismo medio noticioso indica que las Fuerzas Armadas de Israel y la agencia de inteligencia Mossad se oponen grandemente al acuerdo nuclear con Irán y favorecen la continuación de las sanciones contra Teherán. Los funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel y de Mossad consideran que el incipiente acuerdo nuclear con Irán es insuficiente y advierten que no abordan las amenazas relacionadas con los misiles y los aliados de Irán. O sea, que no están de acuerdo con el contenido dentro del memorando de mutuo entendimiento. El Jerusalem Post también publica otro artículo con el siguiente título: el acuerdo de Irán de Trump podría ser peor que el de Obama. Y lo voy a repetir. El acuerdo de Irán de Trump podría ser peor que el acuerdo de Obama. Y continúa diciendo el ex asesor de seguridad nacional de Netanyahu llamado Nagil, donde él le advierte a Trump que un acuerdo débil con Irán podría rescatar al régimen de Teherán y que el acuerdo de Donald Trump será recordado como peor que el que tuvo el presidente Obama. Otro artículo del mismo periódico tiene el título de que el problema de Irán es mucho mayor que el que resuelve un solo acuerdo. Dentro de este artículo, lo que se plantea es que Irán, bajo el memorando de mutuo entendimiento, continúa siendo una enorme amenaza contra Israel. También otro artículo tiene como título: líderes de Israel condenan incluir al Líbano en el acuerdo de un alto al fuego entre Irán y los Estados Unidos. Este artículo repite lo que indiqué anteriormente sobre miembros del Parlamento de Israel
que condenan el memorando de mutuo entendimiento. Por otro lado, la agencia EFE publica un artículo donde el senador Graham, que se supone que esté en el grupo de los senadores republicanos que apoyan incondicionalmente al presidente Donald Trump, indicó, según este artículo, que el senador pide que el acuerdo de paz, o debo decir, el memorando de mutuo entendimiento, sea aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, donde eso claramente desautoriza al presidente de los Estados Unidos a firmar cualquier acuerdo con Irán. Recordemos que este es el senador que ha viajado a Israel para respaldarlos en su faena de expulsar a los palestinos de Israel y también respaldar que Israel conquiste todas las tierras que desee para llegar a la meta de establecer el gran Israel, donde naturalmente estamos hablando de la conquista de tierras del Líbano, de Siria, de Jordania, de Egipto y de Arabia Saudita. Además, respalda por completo a Israel para la eliminación del régimen de Irán. Dicho todo lo anterior, el memorando de mutuo entendimiento ha sido recibido con escepticismo generalizado, profunda decepción, rechazo y duras críticas en todo el espectro político de Israel. Recordemos que Israel atacó a Irán y que lleva un conflicto bélico con Irán por décadas. Israel no fue parte presencial de las negociaciones entre Irán y Washington, D.C. Por ende, el Parlamento de Israel considera que está en desventaja estratégica y táctica por los términos del memorando de mutuo entendimiento. Otra manera de verlo es que el Parlamento de Israel debe pensar que Estados Unidos no puede negociar ni pretender negociar un acuerdo de paz que envuelva y obligue a Israel. La guerra entre los Estados Unidos contra Irán es una cosa y la guerra entre Israel y el país de Irán es otra cosa. Así que no se pueden mezclar en un solo documento que es controlado por los Estados Unidos. En Israel, figuras importantes políticas de la coalición y de la oposición argumentan que los puntos del acuerdo negociado por Estados Unidos no garantizan los intereses nacionales vitales de Israel. El memorando mantiene intacta la estructura gobernante de la República Islámica, o sea, a los ayatolá, y no exige el desmantelamiento de su extenso arsenal de misiles balísticos. Los críticos señalan que la secuencia o los eventos o el itinerario posterior al acuerdo para las negociaciones nucleares depende demasiado del cumplimiento iraní, sin ofrecer garantías absolutas contra un futuro desarrollo nuclear. Israel considera que el memorando es demasiado indulgente porque no logra cortar de forma permanente las líneas de suministro logístico y financiero de Irán a las redes regionales de sus aliados, o sea, los grupos proxy, donde naturalmente estamos hablando de Hezbollah, de Hamas, de los Houthi y de los grupos yihadistas islámicos en Irak y en Siria y otros países del Medio Oriente. El líder de la oposición, el señor Lapid, lanzó una feroz crítica contra el gobierno, calificando el acuerdo como una catastrófica derrota diplomática para el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lapid afirmó que el acuerdo permite a Teherán reconstruir sus capacidades estratégicas, dejando la seguridad a largo plazo de Israel en una situación más precaria que antes del inicio de este conflicto. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz han dejado claro que Israel no permitirá que los acuerdos independientes de Washington, D.C. limiten la libertad de acción de Israel. El gobierno de Israel ha declarado específicamente que, al no ser Israel signatario del memorando,
Israel conserva absoluta libertad de acción para atacar objetivos tanto en Irán como en el Líbano en defensa propia. Y lo voy a repetir, el gobierno de Israel ha declarado explícitamente que al no ser Israel signatario del memorando, Israel conserva absoluta libertad de acción para atacar objetivos tanto en Irán como en el Líbano en defensa propia. Los funcionarios israelíes rechazan por completo los intentos iraníes de vincular el Líbano dentro del memorando de mutuo entendimiento. El ministro de la Defensa, el señor Katz, reiteró que las fuerzas israelíes tienen la intención de mantener sus operaciones y zonas de amortiguación defensivas en el sur del Líbano para proteger a las comunidades del norte de Israel, independientemente de una tregua mediada por Irán y los Estados Unidos. Los miembros del Knesset, que es el Parlamento de Israel, están particularmente molestos por la integración del Líbano en el marco de la paz. El Parlamento rechaza que establezcan controles de un alto al fuego y que se ejerza influencia sobre las capacidades militares de Israel sobre Hezbollah. Rechazan que el memorando no exija la retirada total de los miembros de Hezbollah al norte del río Litani. Muchos legisladores creen que el acuerdo simplemente pospone una guerra inevitable, permite que el enemigo se refortalezca. Cuando Israel menciona el norte del río Litani, estamos hablando que Israel exige que Hezbollah no esté presente en todo el territorio del Líbano. Como pueden ver, como la situación en el Líbano está amarrada al memorando de mutuo entendimiento, eso permite que Israel en cualquier momento desintegre este acuerdo. Recordemos que Israel ha dicho en múltiples ocasiones que nadie los controla y nadie impedirá que cumplan sus metas. Así que los insultos del presidente Donald Trump no van a controlar al pueblo de Israel. Comente, comparta este video con sus amistades y sus familiares. Apoye y auspicie este canal. Me da un like y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.